5 cosas que debes saber acerca de la fiebre. En primer lugar, debes saber que es una respuesta del cuerpo. La fiebre es una respuesta natural del cuerpo ante infecciones, enfermedades o lesiones. El aumento de temperatura corporal ayuda a combatir y prevenir la prolongación del organismo en el cuerpo, ya que al aumentar la temperatura corporal, este no sobrevive en el medio que está. Número 2. Es un síntoma común. La fiebre es uno de los síntomas más comunes que se presentan en las enfermedades, tanto enfermedades virales, bacterianas, así como enfermedades autoinmunes, lesiones inflamatorias, medicamentos, entre otros agentes. Cabe resaltar que la fiebre no es una enfermedad, sino un síntoma que nos indica que algo mal anda en el organismo. Generalmente, cuando la infección no es muy severa, esta desaparece por sí sola al combatir al organismo que está atacando. Número 3. Los rangos de temperatura. Es importante que para conocer la fiebre, los rangos de temperatura son muy importantes para saber en qué situación está la enfermedad. Por ejemplo, la temperatura normal del organismo, del cuerpo humano, es entre 36.5 grados hasta los 37.5 grados. Arriba de los 37.5, pero por debajo de los 38.5 se conoce como febrícula. Una fiebre leve que hace reacción en el cuerpo, la persona puede manifestar y en otros casos mencionan incluso el síntoma como una fiebre por dentro. Eso es lo que mencionan muchos pacientes. Para el otro caso, mayor de 38.5 es una fiebre de verdad. Y esta puede manifestarse con escalofríos, con dolor de cuerpo, con mucha sudoración, ya que es un mecanismo del cuerpo para contrarrestar esa fiebre. Y además de ello, es importante saber que si la fiebre sube arriba de los 39.5 grados, se conoce como una fiebre grave. De hecho, la hipertermia, que es un caso de fiebre demasiado alta, esta es porque el cuerpo ha perdido la capacidad para regular esa fiebre y eso puede ser mortal para la vida. En dado caso, siempre hay que tomar en cuenta una condición especial, y es que los rangos de temperatura van a variar en ciertos grupos poblacionales, como por ejemplo los recién nacidos o los adultos mayores, que puede ser diferente la medición para considerar algo grave. Número 4. Tratamiento y manejo. La mejor manera de tratar la fiebre es mediante medios físicos con acetaminofén y sales de rehidratación oral. ¿Por qué? Porque la acetaminofén ayuda a disminuir la fiebre para que no lleguen a temperaturas demasiado altas. Las sales de rehidratación oral mantienen hidratado al paciente y esto es importante porque la deshidratación es una de las consecuencias de tener fiebre por mucho tiempo y una fiebre alta. Y los medios físicos es porque nosotros en el cuerpo tenemos mecanismos contrarreguladores. Existen algunos mitos sobre el hielo, pero se ha descubierto que es el agua caliente, baños con agua caliente, lo que ayuda a disminuir la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque si el cuerpo siente calor afuera, comienza a sudar y ese es un mecanismo contrarregulador para bajar la temperatura. En cambio, si el paciente se encuentra en un lugar con aire acondicionado y se ha bañado con agua muy fría, esto le va a generar escalofríos y el temblor que se produce en el cuerpo va a generar un aumento de la temperatura. Entonces, en vez de lograr bajar la temperatura, vamos a tener una fiebre más alta. Es por ello que lo aconsejable es medios físicos, también sales de rehidratación oral para mantener la hidratación y que no se vaya a deshidratar, y acetaminofén. Y
Tener en cuenta también que en cierta población, como la población pediátrica y algunos pacientes con alguna condición, hay que tener mucho cuidado porque debe calcularse los pesos y la dosis del acetaminofén según peso. Y por otra parte, siempre considerar que la población vulnerable como recién nacidos, población de niños menores de 5 años, adultos mayores, personas inmunocomprometidas o que tengan otro factor como muchas comorbilidades deben acudir a un médico inmediatamente. En algunos de los casos la fiebre puede desaparecer por sí sola, pero si persiste por más de 2 días hay que acudir a un médico. Y otra cosa, si hay una emergencia declarada por dengue, todo paciente con fiebre es dengue hasta demostrar lo contrario y por ello debe acudir a un centro hospitalario. 5. Condiciones potencialmente graves. Como ya se había mencionado antes, la fiebre no es peligrosa por sí misma. Sin embargo, existen ciertos grupos poblacionales en la cual la fiebre puede ser potencialmente peligrosa. Entre ellos ya los habíamos mencionado: recién nacidos, personas inmunocomprometidas, adulto mayor y personas con muchas comorbilidades. Es por ello que en estos casos se debe acudir a tiempo. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Pues las complicaciones son la deshidratación severa que se puede dar por producto de la fiebre. En otros casos también se puede dar una complicación que es un daño cerebral producto de la fiebre alta y las convulsiones febriles que pueden dar en los niños pequeños menores de 5 años. Entonces, en estos casos la fiebre es considerada una emergencia grave y deben acudir a un centro hospitalario. Además de eso, como consejo sano, es importante no automedicarse con otros medicamentos, por ejemplo el ibuprofeno, que en caso de que sea un dengue puede ser perjudicial, y evitar también las bebidas azucaradas como jugos, porque es muy común, habitual en ciertas culturas que a los pacientes que están enfermos les dan muchos jugos artificiales de lata y esto más bien puede complicar una situación ante una deshidratación. Y es importante mantenerse hidratado con agua y sobre todo con sales de rehidratación oral. Estos fueron los 5 puntos que quería tocar acerca de la fiebre. Déjalo en los comentarios a ver qué tema te gustaría que hablara. De esta manera puedo hablar de diferentes temas.